Vamos a empezar con el doctor Marcos Arturo Sandoval. Antes de la presentación, le voy a pedir, por favor, a todos los presentes que tengan silenciados sus micrófonos, de modo tal que pueda escucharse únicamente la voz del ponente, si no genera mucho ruido. ¿Sí? Bueno, les decía, vamos a empezar primero con el doctor Marcos Arturo Sandoval, que es docente, es ex coordinador de Gabinete de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina, miembro del Comité de Seguridad del Paciente de la misma universidad, a quien tengo el gusto de conocer personalmente. La facultad donde él trabaja es una facultad pública en Argentina que ha sido una de las primeras en utilizar los ECO en forma sistemática y uno de los más adelantados en la utilización de este instrumento. Doctor Sandoval, cuando usted quiera. Saludos para todos. Para mí es un honor y agradezco profundamente la invitación, por lo que para mí es muy importante esto y bueno, también es importante el hecho de compartir con ustedes nuestra experiencia. Así que en principio lo que yo le puedo compartir con ustedes va a ser en todo lo que es retos y implementación para lo que es aquellos que van a implementar el ECOE, pero también, bueno, algunas sugerencias que tienen que ver con lo que nosotros hemos pasado, ¿cierto? Así que, en primer lugar, quiero compartir con ustedes que justamente para nosotros fue un hecho trascendental la decisión política institucional que ha tenido que ver con la decisión de cambiar un paradigma, digamos, en lo que es tanto la enseñanza como también la evaluación. Recuerden ustedes que nosotros somos una universidad pública y estamos a 60 años prácticamente, por lo tanto, para tomar la decisión política hubo que cambiar, en definitiva, un paradigma de enseñanza y de evaluación, y eso lo hicimos, y se hizo acá a través de un proceso muy profundo, de tal manera que si no hubiera habido una decisión de realizarlo desde el punto de vista político en la institución, no lo hubiéramos podido realizar esto. En segundo lugar, creo que es importante, digamos, un concepto que tiene que ver con definir el perfil del egresado. Otro elemento fundamental para lo que yo recomiendo tiene que ver con la necesidad de una evaluación académica del egresado, digamos, de necesidad de plantearse que un egresado debe tener una evaluación al finalizar su carrera. El otro elemento que hay que tener en cuenta es el hecho de fortalecer la estructura y los recursos de la práctica final obligatoria, que es donde nosotros tenemos introducido el examen de competencias. Lo otro que es importante como desafío, diría, la formación docente continua durante lo que es el proceso de la práctica final obligatoria y la evaluación como el ECOE. La construcción de las estaciones integradas, manteniendo la objetividad, también es un reto bastante importante y desafío durante el proceso de lo que es, digamos, el examen de competencias. Y por último, yo diría como otro elemento fundamental, que es construir un equipo técnico, académico y sostenible en el tiempo, para que se vaya fortaleciendo todo lo que tenga que ver el proceso de la evaluación de competencias en el marco de la institución. La decisión política, como les dije anteriormente, ha llevado y ha sido trascendental. Se ha tomado esa decisión desde el Consejo Directivo de la facultad en su momento. Yo lo que les diría para los que están trabajando en esto es solidificar esta decisión e institucionalizarlo como una proyección, digamos, ya como una metodología en lo que tiene que ser la currícula de la facultad. Otro de los elementos importantes que fue para nosotros en estos tiempos es la redefinición del perfil del egresado. Esto tiene que ver muchísimo cuando comienza a existir una disociación entre lo que es el producto académico, que es el egresado, y el contexto político-sanitario, que yo diría que es el sistema de salud local. Cuando existe esa disociación, a veces ya es momento de plantearse
el cambio del perfil del egresado. En este sentido, no solamente, digamos, es importante el acercamiento y entrar a conversar con las instituciones de salud, de los ministerios y también de educación, pero es fundamental el otro elemento que es, digamos, hacer el autoanálisis desde dentro de la institución como academia de formación de medicina. Desde este punto de vista, digamos, es importantísimo comenzar a plantearse el cambio del perfil, digamos, de un egresado hacia un modelo de estudiantes que tienen que ver prácticamente con, diría, en lo que exigen las demandas sociosanitarias de la región y las necesidades de lo que está relacionado con el ambiente en donde se cumple el rol de la universidad. Por lo tanto, como a nosotros nos ha pasado, nosotros definimos el rol desde el punto de vista de un perfil de médico generalista, que eso ha trascendido porque nosotros anteriormente nuestra matrícula era de médico cirujano. Por lo tanto, en este sentido, llevó a redefinir el rol de los docentes especialistas dentro de lo que es la práctica final obligatoria. Otro punto importante es porque a nosotros nos pasó y que es justamente la necesidad de tener un examen de final de la carrera, evaluar al egresado. Yo, como sugerencia, les diría que cuando nosotros comenzamos a hablar de la excelencia académica, indefectiblemente esto nos llevó a plantear el hecho de que conlleva el término de excelencia a plantearse tanto en los fines como en los objetivos de lo que es la misión y visión de la universidad, a plantearse la necesidad de evaluar. Es importantísimo este punto. Por lo tanto, digamos, asegurar que un profesional y recurso humano, acorde a las circunstancias, tenga una evaluación, pero que esté a la altura de lo que el proceso está demandando y al mismo tiempo también que nos sirva a nosotros para monitorear y ejercer de alguna manera, digamos, un proceso de control durante todo lo que es, digamos, desde el inicio del nuevo plan de estudio y lo que es desde la implementación del examen de competencia. Como el ECOE se trata de una evaluación compleja, lo que es más importante para el desafío es desaprender modelos anteriores en los cuales los docentes estaban familiarizados, no solamente para enseñar, sino también para evaluar. Por lo tanto, este es uno de los retos más importantes en los cuales nosotros hemos pasado. Con respecto al otro punto, que es el fortalecimiento de los recursos para la práctica final obligatoria. Esto también tiene que formar parte de uno de los desafíos en que se tienen que incorporar la institución como un modelo de gestión. En nuestro caso, por ejemplo, cuando nosotros no contamos con un campus, digamos, universitario amplio, como para poder construir, digamos, lo que se llamarían las estaciones, los consultorios en donde se va a desarrollar el ECOE, nosotros, digamos, está como ejemplo en el cual adaptarse a esas circunstancias y, bueno, rediseñamos una estructura de forma circular, como lo ven ahí en la foto, de tal manera que en ese sentido ahí se pueden incorporar y plantearse las estaciones, ¿no es cierto?, o los consultorios. En otros lugares en donde yo visité, los consultorios o las estaciones estaban ubicados en forma lineal. Pero, bueno, acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Existen unas dimensiones muy importantes a tener en cuenta a la hora de plantearse la construcción de la infraestructura, que es el ambiente, los docentes, los alumnos y la tecnología con que se va a contar. En cuanto al ambiente, es como yo le estaba diciendo anteriormente, definir qué tipo de diseño lo vamos a realizar y la cantidad de consultorios que vamos a necesitar, porque tiene que estar relacionado con el número de matrículas que nosotros emitimos por año. Por lo tanto, sabemos que tanto el ECOE es un examen de final de carrera, como también lo utilizamos para evaluar los diferentes procesos del internado rotatorio. Con respecto al tema docente,
todos sabemos que desde el punto de vista de la significancia de lo que es un examen objetivo estructurado, necesitan un docente por cada estación en donde el alumno es evaluado. Por lo tanto, no es aconsejable que el docente esté dentro del ambiente donde el alumno está siendo evaluado, sino que esté afuera. Para ello, es aconsejable instalar las estructuras adecuadas para que, tanto desde el punto de vista de la tecnología, como que en el ambiente, el alumno esté internalizado en su examen sin la presencia del evaluador. Por eso es importante el uso de audio y videos, toda una estructura de tecnología de audiovisual instalada, integrada dentro de lo que es el complejo, y al mismo tiempo también la instalación de la cámara Gesell, que determina que el docente esté del otro lado monitoreando, controlando, y a su vez todo eso integrado a través de un comando técnico académico de un coordinador, en donde se puedan visualizar cualquier detalle que se pudiera corregir desde ese punto de vista. Con respecto a los alumnos deben estar, digamos, deben tener una garantía de que cuando yo les aconsejo que tengan una circulación individual y diferente a lo que es la circulación del docente dentro de esa estructura, de tal manera que ustedes saben que una vez que se lanza el proceso del ECOE, comienza el examen y cada alumno es evaluado en cada estación en un tiempo determinado, y cuando termina su tiempo sale de esta estación y la otra próximamente tiene que estar circundante a ella, de tal manera que cuando un alumno sale y se va a ubicar en la otra estación, el compañero está siguiendo por detrás de él, y todo dura en forma sincronizada en un tiempo determinado. Por lo tanto, la tecnología en todo esto debe estar acompañando sistemáticamente, porque a su vez también nos debe servir no solamente como monitoreo y como control y durante el proceso del examen de competencia, sino también para hacer, digamos, investigación y trabajo de docencia. El otro punto que es importantísimo es la formación docente continua de la práctica final obligatoria. Ustedes sabrán de lo trascendente que es esto y de lo importante, yo diría, que le acompaña a la decisión política, porque es inherente al hecho de que cuando se toma la decisión de comenzar con exámenes de competencia, es fundamental tener los docentes formados para el examen de competencia. Por lo tanto, es fundamental generar una planificación estratégica de formación de tal manera que se tiene que contar con un grupo de docentes que van a ser formados y que que tienen que ser acompañantes durante todo el proceso y que van a formar parte ya de acá en adelante para la institución, porque es una pérdida cuando un docente se retira de lo que es la estructura docente de la práctica final obligatoria, es una pérdida significativa por el hecho de toda la formación que fue requerido para ello, ¿no? Entonces es importante eso. Y el desafío está en hacer cambiar el pensamiento docente de cómo va a evaluar. Uno de los problemas en donde nosotros nos solemos encontrar y que contamos con ello es la tendencia que tiene el docente, sobre todo en la especialidad, de involucrar sus conocimientos de especialistas con el proceso de formación y la evaluación a la hora del examen de competencia. Entonces, lo que hay que hacer es desaprender prácticas y al mismo tiempo aprender consignas y tener también, digamos, bien incorporado el perfil del egresado y lo que significa para ello al momento de la evaluación, ya que, se tiene que desprender de los vicios de la especialidad. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que para nosotros el examen de competencia o toda la estructura del ECOE está incorporada a lo que es la práctica final obligatoria. Por lo tanto, todos los docentes que forman parte del ECOE son instructores de lo que es el internado rotatorio. Y en nuestra región el internado rotatorio está conformado por 4 especialidades básicas, que es obstetricia, pediatría, cirugía y clínica. Por lo tanto, los docentes que conforman esta disciplina son especialistas. Y fue todo un proceso
¿no es cierto?, de aprendizaje, además de formación en simulación clínica, que tuvo todo un proceso también, la incorporación de las tecnologías educativas, las TICs, que fue importantísimo, y nuevos paradigmas en la estrategia pedagógica docente, como por ejemplo, todas las capacitaciones de docencia que se han hecho desde hace unos 10 años aproximadamente, como por ejemplo la incorporación de la clase invertida y todo lo que tenga que ver con ello, ¿no?, de las nuevas modalidades pedagógicas de enseñanza. Por lo tanto, esto para nosotros fue importantísimo, la incorporación. Nosotros comenzamos en la formación docente en el marco del OSCE o del ECOE a 5 años de haber cambiado la currícula. Estoy hablando del año 2005 aproximadamente, en donde contamos con un asesor externo para los primeros talleres de ECOE, con la asesoría externa de la Universidad Nacional de México, ¿cierto?, a través de la doctora María Teresa, que tal vez la mayoría lo conocen. Bueno, otro de los desafíos importantísimos para los que los que tienen que comenzar con el examen de competencia tiene que ver con mantener la objetividad durante el examen de competencia. El diseño de las estaciones es un desafío permanente, sobre todo en los primeros años. Pero el esfuerzo principalmente debe estar enfocado a mantener la objetividad, evitando la dispersión de los criterios, como le dije anteriormente. Uno de ellos es la inclinación por la especialidad, y lo otro que tiene que ver, digamos, con el hecho de la presencia del docente cuando está evaluando el ECOE, en el cual es un error que siempre se tiene que tratar de evitar, es que el docente se involucre durante el examen con el alumno que está cruzando por una estación. Ya que ustedes deben saber que no se trata de un examen oral, no es un examen participativo. Se sabe perfectamente que los conocimientos, para evaluar conocimientos, existen otras estrategias como múltiple choice, etcétera. De todas maneras, nosotros tenemos una instancia previa al ECOE, que es un examen en general de múltiple choice, de 100 preguntas de marcos teóricos o de conocimientos. Cuando se evalúa una competencia, el conocimiento está inmerso en él. Cuando se evalúa destrezas, habilidades, o habilidades actitudinales, por ejemplo, está inmerso en conocimiento teórico, por lo tanto no es necesario evaluar. Entonces, durante el examen es importantísimo mantener la objetividad, y que cuando existe, digamos, dentro del marco de un examen, que un docente participa en forma activa, quiere decir que tuvo debilidades en el diseño de la estación o del escenario. Así que esto es una cuestión en la cual, aún cuando pasen los años, se van a dar cuenta que todavía se siguen existiendo ese tipo de involucramiento, que es justamente todo un proceso de aprendizaje. Por último, les diría la construcción de un equipo sostenible en el tiempo. Acá se tiene que contar no solamente con los docentes, sino con toda una estructura que tiene que ver con no docentes, administrativos, técnicos, que forman parte de la vida diaria, de lo que es, digamos, la práctica final obligatoria, pero a la hora del examen, en la programación previa. Es todo un desafío, el diseño previo, el momento de armar todas las estaciones. Son una serie de talleres en los cuales también el docente tiene que estar capacitado, y acompaña todo esto todo un equipo, que los técnicos tienen que estar en conocimiento de que no solamente tienen que saber en cuestiones de la parte electrónica y la parte de video, sino también la parte pedagógica. Por lo tanto, este es un equipo que se va solidificando con el tiempo. Así que, en definitiva, yo les quería transmitir con este tiempo que tenemos, digamos, una experiencia en cuanto a lo que podría dar como consejo lo que hemos vivido nosotros desde el 2005 hasta la fecha. Y lo importante a saber es que existen dos cuestiones. Una es cuando se empieza una carrera con una currícula definida, no es tanto el problema como cuando ya es una carrera que tiene sus años y que después se tiene que cambiar la currícula y cambiar realizar un cambio de paradigma.
Entonces, cuando se quiere cambiar una cultura organizacional, pedagógica o académica, se necesita decisión, liderazgo y consenso. Muchas gracias. Bueno, doctor Sandoval, muchísimas gracias a usted. Muy interesante, se escuchó muy claro también. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Arturo Vázquez. Antes que nada, les quería recordar la dinámica de participación, que es que luego de que termine la exposición del doctor Arturo Vázquez, vamos a abrir un tiempo para preguntas de todos los participantes, ¿sí? Bueno, les presento al siguiente expositor, el doctor Arturo Vázquez, es de México, es médico especialista en cirugía general, máster en educación superior, es instructor en simulación por la Universidad de Harvard y doctorando de la Universidad de Baja California. Además, es integrante del Comité de Educación en Línea de FLASIC, espacio en el que tengo gusto de compartir con él. Doctor, cuando quiera, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Federico. Un placer estar con ustedes. Trataré de ser lo más concreto posible con la finalidad de dar oportunidad a compartir un poco las experiencias y la participación de todos los que están ahora mismo conectados. Yo coordino el programa académico de una escuela de medicina de muy reciente apertura. Nuestra escuela de medicina tiene 5 años y tenemos un programa que compartimos, ¿verdad?, de una filosofía con una red de universidades que se llama Red de Universidades Anáhuac acá en México. Somos 8 escuelas de medicina y tuvimos algunos retos interesantes. Comparto la visión o estoy tratando de abrir una presentación en PowerPoint, pero tengo algunos problemas. Bien. Bien, lo llevaré de esta forma. No sé. Bien. Al día de hoy, el principal reto que nos enfrentamos fue ¿qué es el ECOE, verdad? Comparto un poco el comentario del doctor Sandoval. Teníamos que tener muy claro que el ECOE es una forma de evaluar competencias. De hecho, nos pusimos a revisar y teníamos claro que podíamos caer fácilmente en algunos detalles, como estar evaluando otras cosas. Es importante desaprender, ¿verdad? Romper un poco de paradigmas. El ECOE no es un instrumento para evaluar destrezas y podemos fácilmente caer en eso. Estar evaluando destrezas y nosotros estar pensando que estamos evaluando competencias. Debemos de mantener la objetividad y una de las grandes tentaciones que tuvimos fue el hecho de que el profesor siempre trata de interactuar con el alumno que en este caso está siendo evaluado y no es lo más recomendable en ese momento. Creo que nos pusimos a trabajar en ese momento al tener muy claro que el ECOE es algo que nos va a servir para que el alumno demuestre sus competencias, pues teníamos que ir al perfil de egreso, estamos de acuerdo, pero a algo que en México se llaman competencias del médico general mexicano, que se definieron ya hace algún tiempo en la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina. Entonces, todo esto nosotros debíamos evaluarlo en un ECOE. Creo que fue uno de los primeros, las primeras pausas, ¿verdad? ¿Qué teníamos que hacer? Pues pedimos ayuda. Como les decía anteriormente, somos una red de 8 escuelas de medicina en México y pedimos ayuda a la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México. Nos apoyamos con la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de Querétaro en México. Hubo un equipo comprometido con un liderazgo interesante desde la jefatura del internado y servicio social y desde la jefatura de ciencias clínicas de nuestra escuela de medicina. Visitamos, vimos los ECOE de otras escuelas y nos quedó muy claro que cada una de las estaciones tenía que tener, en la medida de lo posible, cada una de estas competencias del médico general mexicano. Es complicado, ¿verdad? Pero cada estación debe de tener dominio ético, ¿verdad? Profesionalismo, dominio de las bases de la medicina,
capacidad para participar en el sistema de salud, dominio de la atención comunitaria, dominio de la atención de la medicina general, capacidad metodológica en cuanto a ciencia y humanidad. Teníamos que tener también, el alumno debería demostrar que puede trabajar en equipo, y pues esto resultó todo un reto. Algunas cosas se pueden hacer, algunas otras no. Creo que algo que nos ayudó bastante fue el hecho de que nuestra primera generación, ¿verdad?, que fue evaluada con el ECOE, fue una generación de 20 alumnos, ¿verdad? Son jóvenes que ingresaron a nuestra escuela de medicina en un grupo de 50, en un grupo de 30, y que fueron la selección natural, ¿verdad? Fue llevándolos a graduar primero, después hacer su internado de pregrado y después enfrentar la evaluación para su titulación. Nosotros en nuestra universidad tenemos también una evaluación teórica previa con un examen de opción múltiple, pero con un evaluador externo que se llama Ceneval. Aquí la gente que de México sabe de qué estoy hablando. Una vez que los jóvenes aprueban el Ceneval o pasan por el Ceneval, vienen al ECOE, y nosotros tenemos un centro de simulación, pensamos bastante completo, y nos pusimos a trabajar en el diseño de cada una de las estaciones. Teníamos ya las competencias del médico general mexicano. Ahora lo que teníamos que hacer en consenso y de manera colegiada es seleccionar patologías o las patologías más frecuentes en nuestra región. Yo vivo en Tampico, que es la costa del Océano Atlántico, un lugar muy caluroso, pero con patologías tropicales, pero las enfermedades comunes de atención del médico general, pues vaya, son las mismas. O sea, nosotros analizamos pacientes diabéticos, analizamos pacientes hipertensos, tenemos un problema grave en nuestra región de muerte materna, entonces teníamos que tener un médico de detección de complicaciones obstétricas, entre otras cosas. Nosotros diseñamos cada una de las estaciones, fueron 12, de las cuales 11 estuvieron dentro de nuestro centro de simulación. No sé si están viendo en pantalla, es el plano de nuestro CEIS, o sea, nuestro centro de entrenamiento y simulación hospitalaria, en donde nosotros diseñamos un flujo, ¿verdad?, de estaciones, y este mismo mapa se lo entregamos a los alumnos junto con un instructivo. Diseñamos un instructivo para el alumno, pero también un instructivo para el docente, con la finalidad de hacerlo lo más objetivo posible. Dentro de las rúbricas que utilizamos, pues vaya, se trató de que si el alumno iba a hacer la detección de una retinopatía diabética, pues debía saludar al simulador, al paciente, ¿verdad? Al paciente simulado, debía explorarlo adecuadamente, y tratamos de que todas y cada una de las competencias del médico general estuvieran en todos y cada una de las estaciones. Vimos algunas estaciones. Nosotros, a diferencia del doctor Sandoval, ¿verdad?, no contamos todavía con la infraestructura de la Cámara de GESEL en nuestra universidad. Entonces, por lo cual, el docente tuvo que estar cerca, siempre estaba siendo evaluado. Y esto, de alguna manera, tal vez llevaría algo de sesgo. Sin embargo, se trató de hacer lo más objetivo posible sin que el alumno, el profesor, interactuara con el alumno. Sin embargo, aquí observamos una situación interesante. Nuestros alumnos no estaban acostumbrados a ser evaluados de esta manera. Entonces, ellos de manera casi automática volteaban a ver al profesor, volteaban a ver al instructor, y como pidiendo opinión, como preguntando, incluso algunos llegaron a preguntar, oiga, lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera. Y creo que esa parte es muy interesante, porque el alumno debe de ser evaluado con el ECOE, no únicamente con fines de titulación, ¿verdad? El alumno, creo yo, que debe de ser evaluado en diferentes momentos con un examen de este tipo. Nosotros ahora mismo en nuestra universidad tenemos una evaluación intermedia
de ciencias básicas. Sin embargo, es una evaluación con preguntas de opción múltiple. Aquí quedaría la pregunta y dejaría sobre la mesa la cuestión de si a un alumno que ha cursado ciencias básicas con un examen clínico objetivo estructurado. Creo que podemos empezar a trabajar un poco en eso para que al final el alumno esté familiarizado con este tipo de evaluaciones y sea un poquito, sea más fluido el ECOE. Muchas gracias. Esperemos los comentarios y creo que podemos dar paso a poder intercambiar un poco de experiencias con todos ustedes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Saben que pueden escribirlas por el chat o pueden pedir directamente levantar la voz y yo les habilito el micrófono. A los demás les voy a pedir, por favor, que lo dejen silenciado, así podemos escuchar el intercambio. Ahí está. Bueno, la primera pregunta la voy a hacer yo, que anoté. Obviamente una pregunta sesgada por la especialidad de cada uno, pero me interesaba, los dos contaron que han trabajado bastante sobre la formación docente. En el caso Marcos, sistemáticamente. Bueno, Arturo, también has contado que han trabajado bastante para cambiar la cultura evaluativa de los docentes. La pregunta es si han tenido estrategias deliberadas para hacer lo mismo con la cultura evaluativa de los alumnos, digo, ¿no? Esto que contabas vos, ¿cómo han hecho en el caso de ambas instituciones para abordar esta cuestión? No sé quién quiere contestar primero. Sí, te contesto. Cuando se comienza con esto, lo primero que entendimos nosotros que había que cambiar es el chip del docente. Por eso es que primero empezamos, digamos, con lo que es la cultura docente desde el punto de vista de su enseñanza y desde el punto de vista de su evaluación. Progresivamente con esto, una vez que comenzamos nosotros a realizar los ECOE, me acuerdo de los primeros, estoy hablando ya del 2005, es cierto lo que plantea el colega amigo de México, Arturo. El alumno por ahí se planta en el examen y comienza a buscar o a esperar, porque está acostumbrado en esa época eran muchos los exámenes orales y los múltiple choice, entonces esperaba ese acompañamiento del docente en el cual por ahí el alumno se quedaba como esperando. Sin embargo, eso fueron los primeros tiempos, pero pues después comenzamos a trabajar sobre esto porque tenemos una instancia. Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros al examen de competencia lo hacemos al final del año, un examen en donde suelen participar aproximadamente entre 170 y 150 alumnos para el examen. Nos llevan 2 o 3 días de examen, pero durante todo el cursado del internado se practican los ECOES con los alumnos en cada final de rotación. Por lo tanto, digamos, los alumnos cuando llegan al finalizar del ECOE ya se van trabajando todos estos detalles que tienen que ver con la evaluación. Y recuerdo que para evaluar conocimiento se hace un múltiple choice, por ahí se le pone algunos verdaderos o falsos, de 100 preguntas previamente al ECOE. No sé si contesté tu pregunta, Federico. Sí, muy bien, muchas gracias. Arturo, no sé si vos querías contestar. Muy claro lo que es el ECOE, ¿verdad? Teníamos muy claro que teníamos que evaluar competencias y trabajamos mucho en la trabajamos mucho en la formación docente. Primero en compartirle al docente cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a evaluar, y creo que lo logramos, ¿verdad? Pero también creo que nos olvidamos un poco del alumno. Esta primera generación que tuvimos en nuestra universidad sí tuvo la oportunidad de trabajar en simulación, sin embargo trabajó más bien en el desarrollo de destrezas, muy tutelado con sus profesores. Entonces cuando llegan al examen, sí, llegan, nosotros acá decimos como fuera de la cancha, ¿verdad? Voltean frecuentemente a ver al profesor. Algunos, como decía antes, se atreven a preguntar, ¿estoy haciéndolo bien o no estoy haciendo bien? Y eso pues le resta objetividad a la evaluación.
Creo que una sugerencia sería sí atender la formación docente, pero no olvidarse del alumno. El alumno tiene que estar contagiado también, primero, de que la simulación es una herramienta adecuada para desarrollar destrezas o para aprender, sino también para ser evaluado. Y también creo que el alumno debe de tener la experiencia previa del ECOE, debe de vivir esa experiencia previa. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer algunas de las preguntas que están enviando los participantes. La primera de ellas es, esperen que se me están yendo y las veo, me están preguntando un montón. Muy bien, vamos con la primera. Quieren saber si los ECOE los realizan en conjunto con enfermería o si hacen ECOE para enfermería. En nuestra facultad de medicina existen 3 carreras: medicina, enfermería y kinesiología. Medicina comenzó con los ECOES solamente para estudiantes de medicina y bueno, en el proceso, prácticamente hacia el año 2010, ya comenzó a incorporarlo enfermería primero y después kinesiología. Así que cada carrera hace su examen de competencias en forma particular y cada uno con su práctica final obligatoria. En nuestro caso, en el caso de la UNE, ¿no? En Corrientes. Nosotros estamos dentro de una división académica, la División de Ciencias de la Salud, y somos una división, de hecho, la más pequeña de nuestra universidad. Solo contamos con la carrera de Medicina y con la carrera de Psicología. No lo hacemos, ¿verdad? O sea, evidentemente el ECOE únicamente lo hacemos en Medicina, pero estamos conscientes de que una evaluación con la participación de las otras carreras es algo muy interesante. Hay bibliografía que habla del aprendizaje interinstitucional que resulta bueno, creo que si en sus instituciones tienen la carrera de enfermería o la carrera de kinesiología, ¿verdad? O algunas otras relacionadas con la ciencia de la salud, se debe de incursionar en esto, ¿verdad? Es mi opinión. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a qué se refieren cuando mencionan que se evalúan competencias con el ECOE y no conocimientos o habilidades? Bueno, voy a contestar porque yo creo que hablé de ese tema. Cuando ustedes saben que cuando hablamos de competencias incluyen una serie de variables que entran en juego en el momento de realizar, de desarrollar una competencia. La competencia se hace o no se hace, es decir, la evaluación pasa porque la competencia se haya realizado o no se haya realizado. Entonces, también hablamos de que en el marco de las multidimensiones que encierra una competencia, en ella están incumbentes destrezas, habilidades, conocimientos y actitudes. Por lo tanto, cuando se evalúa una competencia, se tienen que tener en cuenta todas esas dimensiones. Cuando uno quiere evaluar solamente conocimientos, no es necesario realizar un ECOE. Se realiza cualquiera de las otras estrategias, un multiple choice, un examen oral si se quiere, por decirlo, ¿no? Pero evaluar solamente conocimientos es evaluar marcos teóricos. Es decir que cuando uno habla de que en un examen de competencia están inmersos los conocimientos, es cierto, porque por ejemplo, si nosotros evaluamos cómo el alumno identifica una radiografía de tórax, por ejemplo, en una estación, y tiene que describir en voz alta lo que él está viendo o lo que él describe en una radiografía de tórax que puede ser patológica o normal. Para hacer esa descripción de la habilidad de la observación, tiene que tener un conocimiento previo, por lo que nosotros no estamos evaluando ese conocimiento desde el punto de vista del ECOE, estamos evaluando todo en conjunto. No sé si me expliqué perfectamente, si se entendió o no. Sí, muy claro. Arturo, ¿querías agregar algo? Nosotros tuvimos un reto interesante durante el proceso y cuando tuvimos aquellas reuniones con nuestros docentes, tuvimos que contagiar un poco de estos conceptos. Tuvimos el docente que iba o que llegó a las primeras reuniones con la mentalidad de hacer un examen oral, ¿verdad? O sea, pensando en que él iba a estar como evaluador
y el joven estudiante iba a estar recitando una clase de preeclampsia, por ejemplo, ¿verdad? Y no, ¿verdad? La otra era el docente que tenía la idea de que lo que estaba evaluando era una destreza, es decir, cómo daba puntos de sutura en un simulador, ¿verdad? Y no, ¿verdad? La competencia va más allá del conocimiento y va más allá de la destreza, ¿verdad? Se evalúa en conjunto y nosotros sí fuimos a ver el perfil de egreso de nuestros alumnos, pero también fuimos a revisar las competencias del médico general mexicano que están definidas, ¿verdad? Tratamos cada una de estas, insertarlas en cada una de las estaciones. Muy bien, muchas gracias. Otras preguntas tienen que ver con la evaluación, con los instrumentos. Preguntan qué instrumentos utilizan, si son propios, cómo los organizan, y quiénes validan las listas de cotejo en las estaciones. Y Bueno, cuánto, ¿no? claro, en primer lugar, mucho de lo que es el examen de competencia en un ambiente de COE tiene que ver la simulación clínica. Sin simulación muchas veces no se puede realizar un ECOE, porque nosotros utilizamos pacientes simulados, utilizamos simuladores también para lo que es una destreza y una habilidad, y las listas de cotejo se arman con talleres, ¿no es cierto?, previamente, en conjunto con el equipo docente que va a integrar el área de donde se realiza la disciplina. Por ejemplo, en el área del internado rotatorio de obstetricia, nosotros tenemos 4 o 5 instructores de obstetricia que son los que diseñan la lista de cotejo y se tienen que poner de acuerdo para finalmente terminar una lista de cotejo o un OSCE para un examen, para una estación. Y lo interesante de todo esto es que a medida que va pasando el tiempo, se van conformando un pool o un banco de lista de cotejos que tiene que estar resguardado con la rigurosidad de, ¿no es cierto?, que corresponde, pero que uno con el tiempo nosotros nos pasó. Cuando repasamos estaciones que lo hicimos 5 años atrás, nos dábamos cuenta de algunos errores y mejorábamos la lista de cotejos para acercarnos a lo más objetivo posible. Bien. Arturo, ¿querías agregar algo? Sí, nosotros pasamos por algo interesante. Les decía que somos una red de universidades acá en México y nuestra formación inicial fue apoyándonos con nuestros hermanos mayores, ¿verdad? La Universidad de Anáhuac de México, la Universidad de Anáhuac de Querétaro. Viajamos, participamos, vimos las estaciones, los ECOE de ellos y las listas de cotejo y las rúbricas, ¿verdad? Ya las encontramos diseñadas. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Aprovechamos la experiencia previa de estas 2 escuelas de medicina y la llevamos de manera colegiada a validar esos instrumentos para adaptarlos a nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, esa fue la manera como trabajamos. Muy bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre las estaciones integradas en el ECOE? Estaciones que juntan clínica y ciencia básica. Yo creo que todas las estaciones son integradas. En definitiva, lo que por ahí se puede diferenciar es hacia el área en donde se apunta la competencia que se quiere evaluar. Todas las estaciones tienen de por sí algunas veces varias competencias que pueden ser evaluadas al mismo tiempo, pero ustedes sabrán que no es aconsejable hacer una lista de cotejos muy larga. Una estación se puede desdoblar. Por ejemplo, en una estación en donde se puede evaluar a que el alumno se enfrente con una paciente simulada que está, digamos, realizando un control de embarazo normal. Se puede evaluar aparte, hacer una estación de esos mismos contenidos, pero con un OSCE diferente, para evaluar habilidades comunicacionales, y no precisamente lo que está relacionado con la habilidad clínica del conocimiento sobre el control de embarazo. ¿Me explico? Bien. Arturo, ¿querías agregar algo?
Sí, nosotros tratamos de que las estaciones, ¿verdad? O sea, la forma de evaluar, estoy de acuerdo, creo que no. Sí. Tratamos de que la forma de evaluar, estoy de acuerdo en no hacer un instrumento demasiado largo, ¿verdad? En el sentido de que una misma estación en el diseño puede evaluar muchas cosas. Sin embargo, tenemos que tener muy claro el objetivo. Ahora, cada una de las estaciones creo que no está peleada las ciencias básicas con las ciencias clínicas. En cada una de las estaciones se puede evaluar el conocimiento de las ciencias básicas, creo que va inmerso. Se ponía el ejemplo hace un rato de la radiografía de tórax, en el sentido de que el alumno, para poder ver o describir una radiografía de tórax, pues tiene que tener conocimientos anatómicos, tiene que tener conocimientos de fisiología pulmonar, tiene que tener conocimientos de la dinámica respiratoria, y obviamente si es una radiografía de un paciente, que es una radiografía patológica, pues debe de tener conocimientos de patología. Creo que no están peleadas para nada las ciencias, la evaluación de las ciencias básicas con la evaluación de las ciencias clínicas en un ECOL. Muy bien, hay otra pregunta de Mario, dice, es una pregunta doble en realidad. Por un lado, ¿cómo se puede preparar al alumno para que se familiarice con el ECOE y no se encuentre desubicado en el momento en que se realiza la evaluación sumativa, entiendo? Y por otro lado, el tema del perfil del egreso, si eso lo define cada universidad o se define a nivel de los organismos estatales. Contesto las dos preguntas. Anteriormente yo había comentado que el alumno, cuando comienza a cursar la práctica final obligatoria, ya en nuestro caso en particular, ya sabe que está incorporado el examen clínico objetivo. Al finalizar cada rotación, ya tiene su ECOE, nosotros lo llamamos mini ECOE, porque es un examen de competencia al finalizar cada rotación. Por lo tanto, en este proceso, al terminar el año, ya está sabiendo cómo es el mecanismo del examen de competencia para al finalizar su carrera, digamos. Así que no hemos tenido inconvenientes en cuanto a lo que se puede encontrar el alumno en forma desubicada o, por lo menos, desde el concepto de desorientado en el momento del examen. Ahora, el perfil del egresado es importantísimo, como hoy decía, cuando yo estaba haciendo mi presentación, de que cuando se plantea una disociación entre lo que es la demanda del sistema sanitario de la región, cuando se presenta una disociación entre lo que es esa demanda, esas necesidades, y lo que es el producto de lo que está realizando la universidad en cuanto a su rol, sus fines, su propósito, su misión y función, es donde se necesita plantearse cómo definir el perfil del egresado que va a realizar cada región. Por eso es que, en nuestro caso, las universidades públicas definen su perfil de egresado en forma particular, dependiendo de la región en donde se encuentra. Bien. Estoy de acuerdo en que, y de hecho, esta experiencia nos ha dejado muchas cosas, pero creo que la más importante es que el alumno debe de ser contagiado de esta forma de evaluación. Nosotros en nuestra universidad tenemos una serie de asignaturas que forman parte de un programa de introducción temprana a la práctica clínica y tradicionalmente habían sido evaluadas con exámenes escritos de opción múltiple o con exámenes de casos clínicos, pero también escritos. Entonces, estamos tratando de migrar, si son materias de introducción temprana a la práctica clínica, son materias integradoras, pues que éstas sean evaluadas también con un ECOE. De esa manera, ese joven que es evaluado desde el primer semestre con un examen clínico objetivo estructurado, pues obviamente cuando llegue al proceso de la evaluación de las competencias finales, pues tendrá mayor fluidez, tendrá un conocimiento muy claro de la forma como está siendo evaluado y esto sin duda le dará mayor objetividad. Por otro lado, la cuestión del perfil de egreso es algo muy similar lo que vivimos en México. Somos escuela de medicina para resolver problemas de salud. Y en México, al igual que en muchos países de Latinoamérica, la problemática o la mayor parte de los problemas de salud son de atención primaria a la salud. Entonces, tenemos nosotros muy, muy claro que
el camino es hacia la resolución de estos problemas, ¿verdad? Y en base a eso es como se construye el perfil del egresado. Muy bien. Preguntan acá, ¿cuántas estaciones recomiendan para realizar un ECOE cuando uno comienza? Imagino también en función de estos distintos momentos que ustedes conversaban recién, de la formación. Marcos, no sé quién quiere empezar. Claro, sí. Es importante tener en cuenta con cuánta matrícula nosotros contamos y por lo tanto las cantidades de estaciones que se deben realizar es una decisión interna en lo cual todo depende también de la infraestructura con que se cuenta. Pues si uno tiene una infraestructura edilicia que le da para hacer 10 estaciones, y bueno, tiene que ser 10 estaciones, pero en definitiva todo depende de la inversión que se haga y de la cantidad de alumnos que uno tenga, digamos, como también la cantidad de docentes. Recuerden que por cada estación o por cada consultorio que uno tenga, tiene que haber un docente evaluando. O sea que todo depende de la dimensión que tenga en cuanto a la expectativa institucional, edilicia, como también académica. Nosotros acá en Corrientes tenemos 21 consultorios, 21 estaciones en forma circular, con todos y cada uno de ellos tienen su cámara Gesell e interactuando con cámaras de video y audio, ¿no? Bien. Muy bien. Nosotros, estoy de acuerdo, nosotros diseñamos este ECOE inicial con 12 estaciones. Al final del camino, la conclusión va a ser eres competente o no eres competente, ¿verdad? Estas 12 estaciones nos enseñaron algo muy similar a lo que menciona el doctor Sandoval. Fue muy cansado, ¿verdad? Tuvimos el problema en algún momento, a pesar de ser solamente 20 alumnos, el hecho de que en un centro de simulación como el nuestro, que es bastante, estábamos muy apretados, ¿verdad? Hubieron momentos en que chocaba un alumno con otro, ¿verdad? Creo que algo que se nos ha olvidado mencionar tiene que ver con la logística del ECOE, ¿verdad? Y esto sin duda, pues habrá que diseñar las estaciones de acuerdo a las competencias que querramos evaluar, habrá que diseñar o el número de estaciones, estoy de acuerdo. A mí me encantaría hacer un ECOE con 20 estaciones, sin embargo no tengo la infraestructura en mi universidad para poder hacerlo, ni la infraestructura, y creo que tampoco los docentes para meternos un fin de semana a trabajar con 20 o 30 alumnos. Muy bien, muchas gracias. Pido disculpas si se me pasan algunas preguntas, pero llegan muchas preguntas y pierdo mucho tiempo silenciando los micrófonos. A ver, María Alejandra, ¿querías hacer una pregunta? A ver si... Sí. Hola. Hola, ahí se escucha. Hola a todos. Hola. A todos. Bueno, yo les quiero contar, ¿me escuchan? Un poco entrecortado. A ver. Yo les quiero, bueno, en diciembre pasado estuve en el último mes de diciembre y realmente es una organización y una formación de sus docentes, y he visto también, pues, ha sido una gran experiencia para mí. Así que los felicito al doctor Sandoval y al doctor Vázquez por sus disertaciones ahora. Y mi pregunta ¿es necesario? Uy. ¿Es necesario? Quedó ahí la pregunta. Uy. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta. Me preguntan si se puede utilizar ECOE en la evaluación de cursos. A ver. A ver. A lo mejor puede escribirla, doctora. Sí.
Bien. María Alejandra, escribe tu pregunta, por favor, porque llegas muy mal. A ver ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Es necesario que el docente que toma el ECOE arme el escenario, digamos, la estación? ¿Es necesario que el mismo docente que esté en la estación arme esa estación o es indiferente? Ahora sí se escuchó. Ahí lo escuché, sí. Bueno, justamente ahí se plantean los conflictos de objetividad. Cuando nosotros llegamos a una conclusión de que, en definitiva, el que construye el escenario es el docente que está con los alumnos, especialista en el área del internado que sea, es el que arma la lista de cotejos, pero que lo arma no solamente él solo, sino con un equipo de colegas. La objetividad se da cuando, por ejemplo, otro docente que no tiene nada que ver con el área lo pueda evaluar porque está muy clara la lista de cotejos y al mismo tiempo también no da, digamos, si está muy bien diseñado, no es necesario que sea especialista. Así que, en definitiva, lo que les puedo decir con mi experiencia es que cuando más objetivo, cualquier docente puede evaluar cuando uno diseñó una lista de cotejo para una estación. Nosotros, nuestras estaciones fueron diseñadas todas por médicos especialistas, pero que a todos nos quedó muy, muy claro que lo que estábamos evaluando era la competencia del médico general, ¿verdad? Del médico general mexicano. Un escenario de una paciente con una enfermedad hipertensiva del embarazo puede ser muy útil para evaluar un residente de ginecología. Sin embargo, aquí la diferencia es el instrumento de evaluación. El que diseña el escenario idealmente debe de ser el docente que imparte la materia, ¿verdad? Que imparte, si es un escenario de ginecología, creo que lo ideal es que lo diseñe un ginecólogo, pero siempre y cuando tenga muy, muy claro que lo que se va a evaluar es competencias del médico general, a ese nivel. Un mismo escenario se le puede sacar provecho para enfermería, para medicina general, para posgrado, etcétera, etcétera. No sé si contestamos a su pregunta, doctora. Bueno, Creo que sí. bueno, muchas gracias a ambos. Vamos a ir cerrando, ya estamos en tiempo. Les agradecemos mucho su participación. Ha sido un honor contar con vuestra presencia. Gracias, bueno, Federico. nos despedimos hasta la próxima ponencia en línea, que es en 15 días. Y bueno, un abrazo grande para los dos y espero que todo el mundo haya disfrutado tanto como yo la presentación de ambos. Un abrazo grande. Gracias y muy, muy amable. Gracias por tu coordinación, Federico. Muy amable en la invitación, agradecido. Saludos a todos. Muy amable, Federico. Gracias por su atención. Por nada, saludos y hasta la próxima. Un abrazo grande.